El tema de hoy es lo más difícil de cumplir. Mateo 5, 43, 44. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. En el mensaje de Jesús hay cosas como estas que acaban de oír, difíciles. Cuando las oímos, estamos muy lejos de lo que nuestro Señor nos manda. Solo el creer en Él, el andar con Él, hará posible esto. Si no, no es posible. Solo con la ayuda de Él. Que Dios nos ayude. Pero quieres que Dios te ayude a cumplir esto. Le has pedido a Dios: Dios, ayúdame a cumplir esto, porque yo estoy que le saco los ojos a mi enemigo. Orad por él. No oro a veces por mí. Pensarán así algunas personas. Pastor, ¿por qué sabe? Porque yo vengo de ahí. Que Dios nos ayude. Porque lo que está pidiendo la palabra de Dios ahí es amar sin condiciones. Amar de verdad. Y es con todos. Esto no es unos sí, unos no. O a unos sí, a unos no. Jesús está corrigiendo lo que mal enseñaban. Él está ahí con el pueblo judío, con los escribas, los fariseos que mal enseñaban, y Él está corrigiendo eso. Esta es la última de esas correcciones que Él hizo ahí. Lo hizo con 5, versículo 21, versículo 27, versículo 33, versículo 38, versículo 43. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Él no está quitando la ley. Él está deshaciendo las distorsiones. ¿Quiere un ejemplo que habían distorsiones, que habían malas enseñanzas? Dice ahí: amarás a tu prójimo. Si es cierto, eso era pedido por Dios. Pero ellos decían: aborrecerás a tu enemigo. Y eso no estaba en la ley. O sea, ellos usaban una parte que sí era cierta y otra parte que se la inventaron ellos. En ese tiempo, esa era la práctica. La mezcolanza que los escribas habían colocado como enseñanza. Que hicieron ley. Las distorsiones. Lo que Dios no dice, ellos lo hablaban como si Dios lo hubiese dicho.
Hermanos, cuando nosotros chequeamos hoy, en muchos lugares se pudiera predicar lo que Dios no dice y se coloca como si Dios lo dijera. ¿Se da cuenta que hay prácticas fariseas hoy en la enseñanza? En aquel tiempo decían cosas terribles como si Dios las hubiese dicho. Y Dios ama su creación. En Éxodo capítulo 23, versículos 4 y 5, presta atención a lo que dice aquí. Dice: si encontraras al buey de tu enemigo o su asno extraviados, vuelve a llevárselo. Si vieras el asno de quien te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Pregunta Dios. Antes bien, le ayudarás a levantarle. Dios se refiere así a los animales, a los bueyes, a los asnos. ¿Qué queda para el ser humano? O sea, si tenemos un Dios que ama de esa forma al animal, ¿qué queda para ti, para mí? Uf, cuánto nos ama el Señor. Entonces ellos se inventaban unas cosas en la mala enseñanza. Los judíos vivían así, con prácticas equivocadas, por lo que unos pocos enseñaban a muchos. Dios dice en Levítico 19:18: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Lo está diciendo Él. Gloria al Señor. Pero si se dice lo que el hombre dice como si lo dijera Dios, estaríamos como los fariseos. Hoy es así. Y si no lees la palabra, no la lees, bueno, cualquiera te va a engañar. Y te va a llevar a aborrecer a un grupo de personas. Amarás a tu amigo, amarás a tu hermano y aborrecerás al borracho. Aborrecerás a los que practican aquellas cosas. La Biblia no te manda a ti a odiar a nadie. Los judíos tenían esas prácticas de aborrecer, de odiar a un sector, y llegó Jesús en esa predicación del Sermón del Monte y les dice: hay que amarlos a todos. A todos. Jesús está tratando de que el pueblo aprenda, o en otras palabras mejor, Jesús está tratando de que el pueblo pueda desaprender. Hermanos, hemos aprendido cosas incorrectas y hay que desaprender. Cosa brava que alguien desaprenda. ¿Dónde dice, pastor? Aquí dice. Ay, pero yo, ¿cómo le hago? Desaprenda. Más o menos así pasaba con ellos. Hay unas enseñanzas rabínicas que corregir.
Y ahí está Jesús. Hay un mandato de Dios que vivir. ¿Cuál? Versículo 44. Amad a vuestros enemigos. ¿What? Sigue. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a quien os aborrece. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando alguien te esté persiguiendo, aguántate ahí, perseguidor, y ora por él. Hermanos, esto es difícil. Pastor va a tener que fajarse en la predicación para que podamos entender que el Espíritu Santo le convenza ahí. Aquí está la regla de oro. Esa es la regla de oro. Esta enseñanza de amar al prójimo está en todas las religiones del mundo. Lo que me indica que hay una ley moral que está en el corazón de los hombres. O sea, adentro el ser humano sabe que a Dios le agrada que uno ame al prójimo. O sea, ese es el deseo de Dios. ¿Y por qué no lo hacen entonces? ¿O por qué no lo hacemos? Si claramente Dios lo está ordenando en la palabra. Volvamos ayer, 2000 años atrás. Ellos discutían, entre el pueblo discutían. ¿Sabe cuál era la discusión? ¿Quién es mi prójimo? Porque ellos quizás alegaban que el problema no era amar, el problema es quién es mi prójimo. Y habían escuelas del pensamiento. Habían varias escuelas del pensamiento, o sea, de la interpretación del pensamiento del hombre. Habían debates. Y en medio de estos debates, ahora, ¿sabe a quién involucraban? A Jesús. Y le hacían preguntas. Venían al Señor y le preguntaban acerca del divorcio, o ¿quién es mi prójimo? O ¿cuál es el gran mandamiento? O ¿es lícito comer sin lavarse las manos? O ¿la vida eterna para quién es? O el día de reposo. Hermanos, había una de estas escuelas que decía que no se podía orar en el día de reposo. Ay, porque va ahí, cuidado, Dios hace el milagro y no se podía hacer milagros ese día. O sea, ve la distorsión en la enseñanza de los hombres. Habían muchas controversias. Era normal que llegara uno de estos rabinos y le preguntaran a Jesús: Maestro, ¿qué tú piensas? Y muchas veces era para entramparlo, para ver cómo podían apresarle. ¿Qué tú piensas, maestro? Moisés dijo esto. Habían dos escuelas de rabinos muy famosos. Uno, Shammai. Shammai decía que el prójimo era
los judíos, temerosos de Dios. Más nada, los judíos temerosos de Dios. Y el otro famoso era Gileo. Gileo decía que el prójimo son todos, temerosos y no temerosos de Dios. Todos los judíos, menos los samaritanos. Los samaritanos no eran prójimos. Así decía Gileo. Ese era más liberal. Y Jesús dice en este mensaje: hay que amar a los enemigos. Ellos nada con el enemigo, al único era el prójimo, y aquel sector no es mi prójimo, por lo tanto yo no le amo. Esto era difícil para que el pueblo lo aceptara. Jesús firme en su predicación. Recordemos, hermanos, lo que dice Lucas 10, cuando el Señor enseñó en una parábola del buen samaritano. ¿Te acuerdas? El Señor cuenta lo del buen samaritano cuando vino un maestro fariseo. Uno de estos maestros fariseos, encopetado, y le preguntó al Señor: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor puso el ejemplo del samaritano, que ayudó a un judío, y el pastor de la congregación y el líder de la alabanza pasaron por ahí y nanay, no le ayudaron. Y un samaritano al cual ellos detestaban fue el que le ayudó. Y el Señor pone ese ejemplo en Lucas 10, pero aquí está hablando en Mateo 5. El tema tiene su complejidad porque el Señor le habla a ellos que no solamente hay que amarlos, sino que también hay que orar por ellos. Ahora, entendemos que la oración es santa. ¿Dónde meto entonces yo a mi enemigo ahí? Podrían decir algunos de ellos: ay Dios, mi oración es tan santa contigo, ¿dónde meto yo a ese degenerado? Hay que seguir a Cristo. Si tú no sigues a Cristo, tú no vas a orar por nadie que te haya hecho daño. La única forma de yo orar por alguien que me haya hecho daño es: cámbialo, Señor, cámbialo. Esa es la oración más santa que alguno de ustedes ha hecho. Y alguno otro: humíllalo, Señor, humíllalo. Quiebralo, Señor. Si quieres te ayudo ahí, Dios. Eso es lo más cerca que tú has orado. Mira, hermano, cuando usted revisa las enseñanzas de Jesús, todas las enseñanzas de Jesús comienzan aquí. Prioritariamente contigo y conmigo. O sea, nosotros vemos mucho que la enseñanza pudiera ser allá. Ahí están hablando de ti. Y el Señor te está predicando a ti. A mí. Pero nosotros somos buenos para ver la paja ya en el ojo aquel, y resulta que yo aquí tengo un árbol. ¿Te das cuenta que tenemos que orar diferente? Orar diferente.
Eso es un proceso. Por eso que la Biblia dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo te va a ayudar a orar. Y dice, en tu debilidad te va a ayudar. Claro, esto es una debilidad. Ayúdame, Espíritu, porque sí, tenemos que orar diferente. Ahora, ¿cuál es la motivación de esta petición, de este mandamiento? Que Dios nos ayude en esto, porque necesitamos que Él nos ayude. Y ahí están los discípulos de Él, que tienen más asignación aún que todos los demás. ¿Por qué? Porque los discípulos de Él comenzarían la iglesia, que ya tiene 2000 años. Ahora, ¿cuál es esa motivación de Jesús en este mandamiento? ¿A qué se refiere él ahí? La motivación son los para qué, o el para qué. Versículo 45. Para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Por eso, ese es el para qué de lo que Jesús está mandando, para ser hijos de vuestro Padre Dios. O sea, esta petición va a mostrar tu adopción, va a mostrar que tú eres hijo del Padre. El que no obedezca este mandamiento no es hijo de Dios. Porque ahí está el para qué. Para que seáis hijo. O sea, que su amor fluye en mí, lo muestra este mandamiento. De que hay algo diferente en ti, que eres hija de Dios, lo muestra el cumplimiento de este mandato. Porque es un mandato. No está fácil, pastor. Yo sé que no está fácil. Si tú no estás agarrada del Señor, agarrado del Señor, tú no cumples esto. No lo cumples. ¿Por qué? Porque de lo que más sale a relucir en el ser humano diariamente es la ira. Y la ira del que me la hace, me la paga. Sí, pero eso no es bíblico. Sí, pero esa es la ley en mi familia. Peor. Porque eso no te salva. La pregunta válida es: ¿somos hijos de Dios? ¿Somos discípulos de Jesús? No me responda. Usted se responde solito. Ser discípulo de Jesús es estar por encima de las excusas que saco a diario. Ahora, en aquel tiempo, un discípulo seguía a su maestro hasta que le convenía. Sí, señor. Cuando ya no me convenía, no le seguía más. Juan, capítulo 6, versículo 66 dice: y desde aquel día muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿De quién habla Juan? De Jesús y sus discípulos. En Juan capítulo 6,
Jesús, que tenía más discípulos en un salón como este, se fueron todos y quedaron solamente los 12. ¿Por qué se fueron? Porque Jesús era firme en su predicación, en la palabra. Ahora, era decisión personal de cada discípulo el seguir o no seguir a su maestro. Y Jesús les dice a ellos en el aposento alto, Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús les está diciendo a sus discípulos, a ellos. Eso fue en el aposento alto, horas antes de ir a la cruz. Les dice a ellos y nos dice a nosotros hoy: ¿tú eres discípulo de Jesús? Sí, pastor. Bueno, el Señor te dice que no fuiste tú que lo eligió a Él, que antes Él te eligió a ti y te puso para que se produzcan en ti frutos. De adentro hacia afuera, tú vas a mostrar que Jesucristo te gobierna. Lo que Él está diciendo ahí es que en ti hay otro llamado diferente a los que hacían los otros rabinos, o a lo que te puede hacer a ti hoy en día la religiosidad, lo que te puede hacer el hombre. El llamado de Jesús es otra misión diferente a lo que el hombre te llama a ser. Es otro comportamiento. El discípulo de Jesús no puede comportarse como todos los demás. No excluimos a nadie, no. Las personas se incluyen ellos creyendo en Jesús. Lo que Jesús les está diciendo ahí es que Él es otro maestro. Él no es como los otros rabinos. Él les está diciendo ahí: hay un Señor, hay un Padre, hay un Evangelio, hay un reino. Eso es lo que representa Jesús. ¿Te estás dando cuenta que ser discípulo de Jesús es diferente a todo lo demás? Todo lo demás. Te puede gustar esto, te puede gustar aquello. Oye, te puede gustar jugar fútbol un domingo en la mañana, pero hay un día que el Señor te va a decir: ya no más. Y ya no más. No, pastor, lo mío es dormir hasta las 10. Pero hay un día que el Señor te dice: ya, suelta eso. A mí me gusta mucho el Evangelio, dirá alguien, pero a mí también me gusta la fiesta. Sí, pero hay un día que tienes que decidir: ya no más. Porque en Jesús es otro llamado, diferente a todos los demás. El cristiano debe ser diferente a los demás por Él. O sea, por quien sigue, eres diferente. Sencillo. Discípulo en griego significa metete, así como lo está oyendo. Y el significado de metete es estudiante. Un estudiante de su maestro. Pero en hebreo significa talmín. Y cuando se habla de forma plural, talmidín. Nosotros somos talmidines. Un talmidín
Su significado es este: según a su maestro. Según, o sea, nosotros somos según nuestro maestro. Un talmín tenía una vida completa de aprendizaje de su rabí. 24/7. Mira, hermano, no se sorprenda por esto. Ese talmín incluso estaba cerca del lugar de las necesidades fisiológicas de la persona. ¿Por qué? Porque eran agradecidos con Dios hasta por los orificios que tenían. Y el talmín sabía todo de su maestro. Hermanos, por eso es que estamos conociendo más y más y más de la vida de Jesús cada domingo. Él es nuestro maestro, nosotros sus talmidines. O sea, no era conocimiento. Iba más allá. Jesús enseña, Lucas 6:40, dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. El discípulo no iba a ser mayor, como su maestro. Es el carácter de mi Señor lo que yo aprendo. Su palabra, su práctica, su ejemplo. Yo busco conocer todo de mi maestro. Se decía en aquel tiempo: ¿cómo es el maestro? Y la gente respondía: fíjense en su talmidín. O sea, ¿cómo es el maestro de fulanito? ¿Qué hacía la gente? Se fijaba en fulanito. Como fuera fulanito, era su maestro. ¿Qué dirían hoy? ¿Cómo somos nosotros? ¿Dónde tú vives? ¿Las personas conocerían a tu maestro fijándose en ti? Eso es una buena pregunta. O sea, ¿le reflejamos dónde tú trabajas? ¿Dónde pasaste esta semana? ¿O dónde fuiste? ¿Dónde hubo personas que te conocieron? ¿Una cita médica? ¿O fuiste al mercado? Te la pongo así. Supongamos que vas al mercado y hay una mujer ahí, le habla a los hombres y la mujer le hizo ojitos. Y usted sabe cuando una mujer le hace ojitos. ¿Y usted qué le diría? Hola. O la mujer se da cuenta, no, esto es un talmín del Señor. Hermanos, seamos sinceros. ¿Qué dirían las personas, los que te vieron esta semana? No vayamos muy atrás. Ay, pastor, lo que pasa es que hace un mes yo andaba loco. Bueno, esta semana pues. Ayer, lo que te vieron ayer. Wow, esa mujer sigue a Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude en esto. Pero, ¿tú quieres que el Señor te ayude en esto? Nosotros somos buenos para ver quién no ama a Dios.
O sea, vemos allá. Ay, esa gente, eso no aman a Dios. Y eso no aman al prójimo. Y eso no aman a nadie. Oye, pero aquí, de aquí para allá, ¿tú ves? ¿Cómo tú ves? De ti para los demás. ¿Qué es lo que nos está afectando a nosotros? ¿Qué es? Quizás el egocentrismo. ¿Importo yo que me amen a mí? Mira, hermano, cuando revisamos ahí, el amar del cual Dios habla se está refiriendo al amor ágape, que es un amor sin condiciones. No está hablando Dios ahí del amor filial, del amor en la familia, o del Stone Jones, que es el amor de los padres a los hijos. Está hablando del amor ágape, un amor sin condiciones. O quizás el orgullo, hay resentimiento, hay rencor, hay altivez. ¿O será lo que no nos deja amar a todos como Dios lo manda? ¿Será el pase de factura? Me gritó, yo le grito. El pase de factura, los ajustes de cuenta. Mira, hermanos, a veces pareciera que estuviéramos jugando ping-pong. ¿Alguien ha jugado ping-pong? Una pelotica chiquita y una raqueta. Cuando la pelotica viene para el lado tuyo, tú le vas a dar con todo, para que el otro lado no pueda responder y el otro lado te responda. Y tú vuelve para allá y para allá y vuelve para allá. ¿Tú eres pimponero o eres discípulo? Hermano, ¿usted sabe que es así? O quizás la autojusticia. Yo me las cobro. Es como yo digo. Total, es mi vida. Y tú no te metes en mi vida porque mi vida mando yo. Pero eres discípulo de Cristo, sí. Pero mando yo. Porque yo aquí soy el pastor. Pastor, ¿usted es discípulo? Sí, pero cállate. O quizás los ídolos. Mira, hermanos, tenemos que chequearnos con esto. Hay cristianos que no han dejado atrás todos los ídolos. ¿Sí? Aquello que tenemos en primer lugar a veces, o sea, lo único o el único día donde Dios es primero es los domingos. Desde las 9 voy caminando pasito. ¡Barum! Y los demás días tengo ídolos. Esos no dejan amar incondicionalmente. Porque es un amor incondicional el que debe haber en los discípulos de Jesús, en los talmidín. Hermanos, hay gente que dice: el que me va a amar a mí, que me ame como soy. Y el que está al lado dice: ¡ay, qué sabiduría! Habló Edgar, pero a mí. ¿Ha escuchado usted eso? No se puede amar
sin experimentar el ser amado. Yo tengo que experimentar en mí, saber que soy amado por Dios primeramente, que Él me amó a mí antes que todas las cosas, que Él me eligió. El problema en muchos de nosotros, hermanos, es que los tanques están vacíos de amor de Dios. Y debemos arrepentirnos, debemos reconocer de que no hemos hecho las cosas bien. Mira, hermanos, esto es cercanía con Dios. Cercanía con Él, con su palabra, y así vivir en comunidad. Comunidad en la familia de Dios, saber que somos su iglesia, su pueblo. Lo que te ocurre, a mí me importa. Pero también esa comunidad de Cristo muestra a Cristo, a quien no le conoce, a quien generalmente nosotros vemos como nuestros enemigos. Así va a fluir el evangelio. Va a correr el evangelio por todo lugar. Es juntos, rendidos al Señor, aprendiendo en su palabra. Es decirle a Él que le necesito. Es encontrarme con mi Señor todos los días y decirle: Señor, se me está haciendo difícil con fulanito, tengo problemas con sutanito, pero hablar con Dios todos los días, porque es necesario que tú ames a esas personas y entender que Cristo fue a la cruz y dio su vida por ti y por mí, para restaurarnos a nosotros, para sanarnos, para libertarnos a nosotros de andar airado, de andar amargado, de andar obstinado, de andar pasando factura. En los hijos de Dios no puede ser, hermano. Uy, no, de lejitos con Él. Hermana, por favor, hable con aquel hermano que necesito que me traiga. No, pastor, mande a otro. Yo a ese desgraciado no lo trato. En los hijos de Dios no puede ser. Dios quiere ver en los seguidores de su Hijo gente que lo luzca a Él, que sean como su Hijo. Y así, hijos, si nosotros somos como el Hijo de Dios, Jesucristo, somos hijos. Y por eso es que nosotros... Tengo problemas con el micrófono hace rato. Por eso es que en nosotros se ven los cambios. Mira, hermanos, continúa Jesús. Mateo, versículo 46 y 47 de Mateo 5. Dice: porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, si yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a los hermanos, ay, chévere, todo chévere, a los hermanos de la iglesia, ¿qué recompensa tendremos? El Señor está diciendo eso es normal que lo hagan. Y continúa ahí. Y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, si yo te saludo a ti, abraza a tu hermano, salúdalo, y ahí se comen una hallaquita al terminar el servicio, y si comen un ceviche mañana,
si saludas a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hermanos, lo que Jesús está mostrando ahí es el contraste. O sea, lo que impulsaban Shammai y Gileo y los otros rabinos de estas escuelas del pensamiento, todo era contrario a lo que Jesús enseñaba. Ninguno de ellos se atrevía ni siquiera saludar a un samaritano o a alguien que no fuera del grupo de ellos. ¿Estás viendo que hay veces nosotros pareciera que hubiese como un fariseo adentro? Pero no hablo de adentro de la congregación, de adentro de uno. Adentro de nosotros tiene que estar es Cristo. Pero en algunos casos pareciera que hubiese un fariseo. Ay, no te juntes con ellos. Ellos son de LGBT. Oh, pues ya. No, ese es santero. Ni lo mires. ¿Te das cuenta? Y hay que amarlos. Ay, Dios mío. Y hay que orar por ellos. Entonces entendamos la palabra de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto amó el Padre al mundo que dio a su Hijo. Su Hijo rechazado, entendamos esto. Al Hijo lo rechazaron, pero tanto amó el Hijo al mundo que dio su vida. Mira, hermanos, Jesús está observando el mundo y Él va a ser crucificado. ¿Sabe qué era lo que Él pensaba? Hay gente ahí que los voy a formar. Jesús vio el Perú y vio toda Latinoamérica hace 2000 años. Hay gente ahí que me van a servir, que van a ser mi talmidín, que yo los voy a formar. Y ahí comenzó con los 11 apóstoles. Carácter de Él. Amor, ¿cuál? El amor de Dios. El amor de Dios. La iglesia fue perseguida y sin embargo había que amar a los perseguidores. La iglesia fue ultrajada y había que amar a los que os ultrajan. Pero desde un amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? El que nos muestra ahí, sacrificado. Sí. No, cuando viene algo que a nosotros nos cuesta tiempo, nos cuesta trabajo. No, yo no. Hermanos, que nos cueste. El amor de Dios, paciente. No, yo no puedo esperar. No puedo esperar. Lo he invitado 4 veces. Las 4 veces se me queda mal. Yo no tengo paciencia. ¿Y cuánto esperó Dios por ti? Un amor de Dios perdonador. ¿Cuánto cuesta perdonar? Un amor de Dios tolerante. Ay, no, yo no lo soporto. No lo soporto, la forma como viste, como un loco, como habla. No es lo que la palabra nos enseña. Un amor de Dios restaurador. Hermanos, al que está caído, al que está destruido, el Señor lo levanta, lo restaura. Así son sus talmidín. Y por eso Cristo nos enseña cuando Él sanó a Pedro. Pedro estaba enfermo, pastor.
Sí, pero no era con un dolor de cabeza ni con una gripe. No era algo físico. Pedro venía mal porque Pedro negó a Jesús. Y el Señor dijo, le voy a pasar la facturita, Pedro. ¿Me la vas a pagar, Pedro? No. El Señor lo restauró, lo sanó con un plato de pescado con el mejor pan, preparado por Él. Ese es nuestro Señor. Él los perdonó a todos en la cruz. A todos nos perdonó. Ahora, te pregunto a ti, ¿cuántos le pidieron perdón a Él allá en la cruz? Cuando Él dijo, perdónalos a todos, Señor, porque no saben lo que hacen. Cuando el Hijo habla con el Padre, los perdona a todos. Pero ¿cuántos ahí dice la Biblia que le pidieron perdón? Ninguno. Y nosotros, que me pida perdón aquí y venga arrodillado a ver si lo perdono. ¿Te estás dando cuenta? Jesús nos perdonó a todos, pero en aquel día ya, a los que le clavaron, ¿le pidieron perdón? Hermano, nosotros tenemos que mirar lo que hizo Jesús en la cruz y de ahí aprender. Yo decidí por Él, por mi Señor, decidí ser su discípulo, su talmín, y que la gente que me ve a mí lo vea a Él, que yo pueda reflejarle donde vivo, por donde camino, donde voy a comprar. Que te salga una mujer o que te ataque un hombre a las mujeres o que le muestre esto. Que, mire, hermanos, si Cristo está en usted, el Señor dice, ese es mi discípulo, yo confío en que Él lo va a hacer bien. Y nosotros, sí, Señor. Pero resulta que hoy, por cualquier cosa, no vuelvo más. Por cualquier cosa, me trasnocho. Hoy estaba haciendo alguna cosa, me puse a lavar, son las 2:30, la 1, ya mañana no voy. Cualquier cosa, hermano, nos saca. Ya por cualquier cosa, no leemos la palabra, por cualquier cosa no oramos. Me salió un orzuelo, pastor, no he podido leer la palabra. No encontré la Biblia, pastor. El diablo me la escondió. ¿Y tú que no la buscaste más? A que si te pierde el pasaporte, tú volteas a la casa. Reviso bloque por bloque, pero tiene que aparecer. ¿Qué pasaporte, pastor? El carnet de extranjería. Así somos. Hermano, explotamos por nada. Y el fruto del Espíritu, bueno, el fruto se me perdió, pastor. No podemos seguir así. Que no nos ganen los quizás. Egocentrismo, orgullo, pase de factura, autojusticia, ídolos. No, que no nos gane más nunca eso. Hermanos, dejemos de quejarnos. ¿Y qué hago con mi dolor? Ay, con quejarte solucionas. Dejemos de cuestionar. No, pastor, no me parece. Ay, no sé, pastor, ¿por qué usted ahora usted mismo hace esto y hace aquello? No ganamos nada con eso. Dejemos de pelear. Cuádrate. No sirve. La única forma, o sea, no existe otra forma de vivir como Cristo lo dice.
La única forma es que el Espíritu Santo more en mí y me muestre a Cristo. No hay otra forma. Que su Espíritu more en nosotros. Y su Espíritu viene a nosotros cuando tú crees en Cristo. No hay otra manera. Experimentemos esto. Y termina el capítulo 5. Y ahí Dios nos da la medida para sus hijos. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues perfectos. Y entonces diría alguien, ¿cómo? ¿Perfectos? ¿De este lado? Pastor, ¿no es de aquel lado, después en lo eterno, que seremos perfectos? Sí, pero la Biblia dice ahí, sé perfecto de este lado. ¿A qué se refiere? Ese es el estándar de Dios. A madurez que viene por el aprendizaje de seguir a Cristo. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que estamos muy lejos de lo que Dios me está pidiendo. Solo su gracia, su Espíritu, su misericordia, su gran amor en nosotros lo va a hacer posible. Y entonces ¿vas a seguir doliéndote por ti? Sí, pastor, porque yo le duelo a Dios. Claro que le dueles a Dios, pero tú no puedes seguir doliéndote por ti toda la vida en eso, teniéndote lástima. No, suelta esas cosas. Cuando amamos como Él, cuando amamos como Dios ama, nos duele ofender al prójimo. Tenemos que aprender a amar como Dios. Y es cierto que tú batallas, que hay un trabajo que se viene desarrollando en ti, pero cuida eso. Tú tienes que chequearte, que estés alcanzando en la palabra, el aprendizaje, la madurez, que avances cada día, que puedas ser entendido en la palabra de Dios. Y esto es con la palabra. O sea, tú no puedes aparecer un domingo en la congregación y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ni lees palabra, ni tienes intimidad con Dios. No, hermano, no sirve, no puedes. Y dígame si el próximo domingo y el otro no te congrega. No, el enemigo va a hacer desastres contigo. Ese es nuestro llamado, el que el Señor nos hace ahí. Que vean en mí sus talmidim. Que puedan verlo en mí. Que la gente cuando te vea a Cristo en ti. Hay una historia de una mujer en una tribu en África. Y la mujer ya está desahuciada por los brujos que ellos tenían. Ya la mujer está en la etapa terminal muriendo. Y la sacan de la tribu y la lanzaron por allá a un camino abandonada. Ahí la recogen unos misioneros. Y la llevan a su campamento. Y todos los días entraba un doctor que la limpiaba, le cuidaba, le trataba muy bien y estaba con ella ahí en la sanación de sus heridas. Y la mujer venció la muerte, venció todos los males que le habían venido. Y pasaron días y el doctor no apareció más por ahí. Ya ella está repuestica, ya ha superado la enfermedad y entró un día el doctor. Y ella sonrió. Y las demás personas en la sala le dicen,
Él sigue a un Dios que es el mismo Dios que seguimos nosotros. Y la mujer dijo: quiero seguir al Dios que sigue ese hombre. Ese es un talmidim. ¿Cuál es tu evangelio? Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero sabes que cuando tú caminas, cuando tú predicas, llevas el evangelio. Y no es que yo hable de un quinto evangelio, no, sino que el evangelio en ti. Habrá gente que dirá: voy a seguir a Cristo según María, según Carlos, según Pedro, según Antonio, según Gabriela. Que la gente va a ver en ti a Jesucristo y dirán: voy a seguirle a Él según ella. Voy a vivir el evangelio según ella. Dios y su amor, en la palabra lo encontramos. Génesis 45:15. Con José dice la palabra: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. José, que había sido vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, casi muerto por sus hermanos, todo lo que le vino a él en contra por sus hermanos, pero Dios en su providencia cambió todo esto por amor. La Biblia me muestra el amor de Oseas por su esposa prostituta. Se había ido con otro hombre y Oseas, su esposo, la sigue amando y va y la busca. Y esta historia nos muestra, representa lo que es Dios y su pueblo. Es fuerte esto, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios ha sido infiel y sin embargo Dios ha estado ahí amando a su pueblo. Es amor. Moisés, la generación que salió con Moisés, Dios ya la va a acabar y no entrarán a la tierra prometida. Y Moisés: no, Dios, no lo hagas, Dios, no lo hagas. ¿Por qué? Porque Moisés amaba a ese pueblo. Amor de Dios. Esteban, cuando tú vas al libro de los Hechos, Esteban siendo apedreado, muriendo por predicar de Cristo, por seguir a Cristo, no había hecho nada malo. Y las piedras están viniendo sobre él, sobre su cabeza, sobre su pecho, sobre su cara. Él está muriendo por una causa y él está mostrando a su Señor, porque él perdonó a gente que no quería que él los perdonara. Él muriendo ahí perdonó. Y Jesús, a gente que le rechazó, que no aceptaron su mensaje, en medio del dolor,
Hermanos, es fácil decirlo a veces desde la comodidad, pero en medio del dolor de los que le estaban crucificando, Él los perdonó. Él los amó. Jesús no nos manda a hacer a nosotros nada que Él no haya hecho. Él los amó. Hermanos, entendamos esto. No se trata de mí. Porque pensamos a veces que es por mí. No, hay una causa. Jesucristo es su causa. Es por Él. Es para Él. Lo que nosotros hacemos es por Él y para Él. Si la palabra nos manda a nosotros a hacer algo, nosotros tenemos siempre en su causa cumplirlo, obedecerlo, por difícil que sea. Y es por eso que tenemos que reconocerle todos los días. Él es Señor y Dios de mi vida, y ante Él yo me postro y reconozco mis fallas y me arrepiento de haber vivido poniendo distancia con enemigos. Y le pido perdón a mi Señor. Ese es el mensaje del Evangelio. Su Espíritu nos va a ayudar. Pero tienes que querer creer. Tienes que querer creer. La Biblia dice en Juan 3:18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Creer es entregarse al Señor, aunque seamos pecadores. Es aceptar su gobierno en nosotros, y es entender que tenemos que amar a Él y amarlos a todos. Ese es el mensaje del Evangelio.